coronavirus, una iglesia que no deja de ser iglesia, pero que aprende a relacionarse de otra forma, a conectarse a diferentes realidades, a aceptar estos desafíos. Pero tenemos una gran virtud, tenemos los medios, tenemos las redes que nos conectan, que rompen estas paredes y que nos permiten conectarnos en medio de todo este tiempo diferente. Otro que también está con nosotros. Mateo cierra su evangelio con las palabras de Jesús, que dice: he aquí, yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Cada día hasta el fin del mundo. No hay día que Él no esté. Aprovechar ese tiempo para declarar: Dios es mi bien, Dios es mi papá, no estoy solo, no estoy sola, vos estás conmigo. Que podamos extender el reino en medio de estas realidades diferentes. Que dé la tranquilidad, la confianza y las fuerzas para seguir adelante con fe y con esperanza. Un abrazo. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy bien de encontrarnos, saber que estamos todos juntos hasta ahora conectándonos, siendo iglesia, siendo familia, siendo comunidad, ahora en este formato. Es un espacio nuevo de comunión. Pero bueno, qué bueno es esta oportunidad para estar juntos, para vivir juntos. Así que anímate, venite más cerca, que vamos a estar juntos en este tiempo. A que no pospongas la misión, a que uses las redes para evangelizar. Llama a amigos, llama a vecinos, mostrá la diferencia. La idea es construir entre todos un ambiente de reconocimiento a Dios por lo que es, quién es Él y por lo que hace. Él nos cuida, Él nos cubre, Él nos ama. Así que te animamos a ser parte de este momento con nosotros. Hola amigos, gracias por acompañarme a que hagamos esta reflexión en el día de hoy tan importante que tiene que ver con el abrazo de Dios. Ese Dios tan amoroso, ese Padre tan amoroso que por un lado, uno de los brazos, yo lo ilustro así, uno de los brazos es el Espíritu Santo precioso que nos traslada al Padre y nos traslada al Hijo, que están dentro nuestro, que somos casa de Dios, que es el consuelo de nuestras vidas, que es lo que nos ilumina, qué es lo que nos da sentido de identidad, qué es lo que nos da sentido de misión en esta vida. Fantástico, hermosura de la vida es el Señor en nosotros. Pero a su vez hay otro brazo, también una cosa que uso para ilustrar, que es la iglesia, que es la esposa de Cristo, lo que Cristo está preparando, que también nos abraza, esa iglesia que está destinada a ser santa, sin arrugas, sin mancha, ni cosa que se le parezca, a ser gloriosa, a ser una iglesia, como dice la palabra. Así que quiero que a partir de ahora ustedes me acompañen en las sucesivas reflexiones por algunos días que vamos a hacer esto, cuando me toque a mí compartir con ustedes, que va a ser con mucho gusto, hablar sobre la iglesia. Mi corazón arde por eso, porque hay algunos conceptos que no lo tenemos bien en claro respecto de la iglesia, el origen de la palabra iglesia, de dónde proviene la palabra iglesia. Pero quiero empezar en esta ocasión con una encuesta, yo le llamo así, con una encuesta que hizo Jesús.
con todo respeto digo esto, es como una encuesta que él hizo y que eso lo podemos ver porque esto va a ilustrar lo que queremos hablar sobre la iglesia. Esto va a abrir el panorama para que empecemos a comprender y podamos discernir lo que es la iglesia, algo tan importante. En Mateo, capítulo 16, en el versículo 13, ahí se suscita un diálogo de Jesús con los discípulos, que yo le llamo justamente como una especie de encuesta, pero donde se abre una revelación hermosa. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ahí se larga lo que yo le llamo la encuesta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les pregunta. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Muy bien, hay una parte de la encuesta, hay algún dato, hay alguna información que dieron, pero Jesús estaba interesado en otra cosa. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quiénes decís que soy yo? Ahí se volvió, sus ojos se posaron tiernamente, me imagino, sobre los discípulos y le hizo esta pregunta. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? ¿Qué piensan? Me interesa saber lo que ustedes piensan. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Qué tremendo! Cristo advierte ahí que es el Padre el que había dado esa revelación a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que acababa de decir, sobre esa declaración trascendente, importante, de que Él era el ungido, Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración, sobre esa roca que había proclamado Pedro, haciendo un juego de palabras con su propio nombre, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Se refiere a la iglesia, porque en Mateo 18, más adelante, vemos que a la iglesia, a los apóstoles que estaban representando a la iglesia, lo que iban a venir, le da las llaves. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es importante este pasaje porque nos abre cauce a la interpretación correcta de lo que es iglesia. Es la primera vez que aparece acá mencionado la palabra iglesia. Pero sobre eso quiero reflexionar para que tengamos una cabal comprensión y para que nos llenemos del concepto correcto de lo que es iglesia y para que actuemos en consecuencia y para que eso nos traiga desde ahora en adelante una seguridad que pertenecemos a algo que es poderoso, pero poderoso en gran manera, que ha sido desdibujado a través de los años, como muchas veces esa figura de Jesús que es lánguido, que van despersonificando en realidad la realidad de Jesús, que Jesús era un hombre fuerte, un carpintero fuerte, seguramente musculoso, bien parado, bien varonil, con un porte bien de hombre. Ahora, la iglesia también ha ido perdiendo el sentido, la razón original de lo que es la iglesia. Y el Espíritu Santo está revelando, está trayendo otra vez, porque forma parte de la revelación, de la restauración, el hecho de poner las cosas en su lugar, que la iglesia sea verdaderamente iglesia. ¿Y qué es iglesia? El término iglesia en griego es eklesia, si quieren ponerlo con doble K, eklesia. ¿Y de dónde viene? Era un término nuevo que estaba diciendo, es primera vez que sacaba esa palabra Jesús. Estaban sorprendidos los apóstoles, los discípulos, que decía ese término, eklesia.
No le preguntaron, ¿y qué es eclesia, Señor? Porque ellos sabían, era un término muy conocido en la época. ¿Y qué significaba eso? Es más, es un término que viene desde 400 años antes de Cristo que se empleaba ese término. En la época de los filósofos griegos, de Aristóteles, de Platón, ya usaban este término eclesia. ¿Y qué era la eclesia, para entender bien? La eclesia era un conjunto de ciudadanos que eran elegidos de una manera muy especial. Generalmente venían de clases que eran clases pudientes, que no tenían necesidad de trabajar, para tener un adiestramiento militar, para formar un consejo alrededor del rey, al cual él apelaba, y para estar al servicio del rey, para aquellos casos en que el rey quisiera tomar determinaciones importantes, como por ejemplo extender su reino. Él quería conquistar otros lugares. Ese núcleo, que era un núcleo privilegiado que rodeaba al rey, con capacitación militar, con los ideales absolutamente consustanciados con los ideales del rey, era el que rodeaba y era al que enviaba para que fuese una avanzada en las ciudades, en las ciudadelas, en las fortificaciones que el rey quería tomar. Entonces el rey mandaba a ese grupo que era la eclesia, que estaba perfectamente capacitado para la guerra, era un grupo de élite, digamos, de la época. Esa era la eclesia, y elegían entre ellos, o designaba el rey entre ellos, a uno que comandaba esa iglesia, que era el estratagoes, que es del mismo jardín de palabra de stratus, que significa ejército, que significa aquel que lidera un ejército. Y la iglesia era un ejército, un pequeño ejército de élite para cumplir con el cometido que el rey le mandaba hacer, que era ir a tomar las ciudades que él quería tomar. Así que ese estrategoes, que es lo mismo que apostolos en latín, estrategoes es en griego, y de ahí viene la palabra estrategia, justamente aquel que diseña las acciones para tomar una ciudadela, una fortaleza, que se lo aplica en diferentes órdenes, en el orden militar principalmente, pero también en el orden empresarial. La estrategia usada justamente para el logro de objetivos, el logro de las metas, viene originariamente de ahí. Está íntimamente asociado el término estrategia con la iglesia, con la eclesia. Entonces, uno entiende mejor este texto cuando capta el concepto real de lo que es la eclesia. Y el rey mandaba a el estrategoes con la eclesia, al apostolos con la iglesia, para que separasen las puertas de las ciudades que él quería tomar, y ahí el estrategoes, montado en su caballo, con todo el porte de un general, vociferaba ahí a los que estaban cerrando las puertas para que no pasasen, y seguramente decía: ciudadanos de tal ciudad, ciudadanos de Morón, ciudadanos de Recife, ciudadanos de Buenos Aires, venimos de parte del rey, venimos de parte del César, a decirles que estas puertas de esta ciudad se tienen que abrir. Les aconsejamos que ustedes abran por las buenas. De lo contrario, vamos a voltear las puertas y vamos a entrar y vamos a tomar esta ciudad. Cuando está diciendo esto Jesús a sus discípulos, está diciendo: estoy montando un ejército acá en la tierra de valientes, y yo les voy a dar poder y los voy a capacitar para que ustedes tomen ciudades. Por supuesto que lo está hablando del orden espiritual. Ya las cartas apostólicas dicen que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ya no es ese concepto, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Ha cambiado el personaje contra el cual tenemos que luchar. Pero el porte, el valor de la iglesia
sigue siendo el mismo que Cristo le dio. Él necesita un grupo de valientes. Por ese motivo es que cuando Él resucita y antes de ascender, Él dice: todo poder, eclesia, me es dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, ¿se dan cuenta? Id y hacer discípulos, voltear las puertas. Por eso dice: las puertas del Hades no prevalecerán. A veces tenemos un concepto equivocado, que el Hades está empujando las puertas de la iglesia, y no es así. El Hades está en problemas. Las fuerzas espirituales de maldad están en problemas. El Rey ha vencido y Él manda a su iglesia a conquistar. Ese espíritu de conquista a lo largo de los siglos se ha perdido en la iglesia, pero en este tiempo Dios está haciendo que la iglesia recupere, que abra los ojos ante ese poder maravilloso que Dios le dio. Todo poder me es dado. Hay un clarín de victoria que tiene Cristo para la iglesia, y a vos te toca llenarte de ese poder. Ya lo tenés, ese poder, creerle por la fe y empezar a actuar en consecuencia. Esta iglesia de la pospandemia es una iglesia, entre otras cosas, del poder de Dios manifestado, porque solamente así van a temblar esas puertas del Hades, no va a prevalecer. Está destinada la iglesia para tener una actitud victoriosa y vencedora y abrir las puertas que están cerradas y rescatar a aquellos que están perdidos. Cuando abrían las puertas, por las buenas o por las malas, entraba el estratagoes y se paraba en la plataforma ahí donde tenían el lugar para anunciar las cosas en esa ciudadela, y le decía y hablaba de el Evangelio, porque tampoco el término Evangelio es un término que nace con el Nuevo Testamento. Ya es un término que, para que ustedes tengan una idea, búsquenlo ahí en Isaías 52:7, ahí dice: qué hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia la paz. Ese que anuncia la paz es el ángelus, es el ángelo, es el ángelo bueno, el que mandaba el rey para decir: hemos vencido, y venía presuroso para hablar y vociferando. Por eso dice: qué hermosos son los montes, los pies sobre los montes de aquel que anuncia la paz, que anuncia buenas nuevas, que trae buenas noticias de victoria. Y esa buena noticia es el Evangelio, y para eso vino Cristo. Entonces, arrepentidos y creed en el Evangelio, porque yo soy el Rey, yo soy el vencedor, y ha vencido en la cruz y resucitó y ascendió y está sentado a la diestra del Padre con todo poder, con toda gloria, y ese poder transmite el Señor por el Espíritu Santo a la iglesia. Despierta, iglesia, llénate de poder. La iglesia está dando vuelta muchas veces en cosas que le hacen perder el tiempo, el vigor, la fuerza para conquistar. Estamos en tiempo de conquista, estamos en tiempo de capacitación para la guerra, una guerra espiritual. Este último tiempo, la iglesia de la pospandemia, entre otras cosas, va a ser una iglesia de conquista, una iglesia de conquista, una iglesia de guerreros, una iglesia realmente de gente, de participantes de esa iglesia, de gente ilustre, pero no por su propio poder, no por sus propias capacidades, sino por gente ilustre, porque el Señor nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes, una nación santa, un pueblo santo, un real sacerdocio que estamos al servicio del Rey. La iglesia es algo importantísimo en la tierra. Fíjense ustedes que en Isaías, permítanme que lo busque acá, en Isaías, en el capítulo 2, yo leyendo los otros días digo: qué bendición, como el Señor ya nos anunciaba en el Antiguo Testamento. Miren lo que va a pasar. Ya a propósito que muchas veces, mucha gente anda leyendo de los acontecimientos de los últimos tiempos, y a veces se apresuran un poco, a veces piensan que ya mañana viene Jesús, y viene pronto, y es verdad, yo digo amén y amén, pero tienen que ocurrir una serie de eventos antes, entre otras cosas, y este Evangelio del reino de Dios será predicado a todas las naciones por esa iglesia poderosa que Dios levanta, y entonces vendrá el fin. Falta todavía, falta tiempo, porque hace falta ver esa iglesia victoriosa y gloriosa que se levanta. Miren lo que dice acá en el capítulo 2 de Isaías, desde el versículo 1.
lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Te quiero decir, mi amigo, mi hermano, que esa cabeza de los montes se está refiriendo específicamente a la Eclesia. Ese es nuestro destino final. La Eclesia se levanta en el mundo como cabeza de todos los montes. Monte significa la cúspide de la sabiduría, hasta donde se puede. Este se levanta por sobre todos los montes, porque la humanidad está desorientada, está perdida, pero la Iglesia cada vez va reluciendo más esa sabiduría que Dios le da, porque es baluarte y defensa de la verdad la Iglesia. Y dice así: y serán exaltados sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Van a venir las naciones, amados. Van a venir al pie de esa iglesia llena de la sabiduría, de la verdad, del consejo de Dios. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. La iglesia tiene como derrotero enseñar el camino a las naciones que están perdidas y van cada vez de mal en peor, van cada vez metiéndose más en las tinieblas y tomando decisiones que es la propia perdición para la humanidad. Pero hay un monte que se levanta, es la casa de Dios, es la iglesia del Señor. Dice: al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, reyes y sacerdotes, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arados, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ese es el llamado del Espíritu Santo a la iglesia, a tu vida, que te despiertes, que te despabiles, que sepas que sos un guerrero, que sepas que sos un escogido de Dios para tomar aquellas fortalezas que el Señor ya tiene preparada que tomemos. La iglesia, el fin de la iglesia es victoria, victoria pura, en el nombre del Señor. Te bendigo con todo el corazón, llenate de ese poder de Dios y ponete en la fila del Rey. Amén, hermano.